Inmediato a nuestro amigo Flavio Quesada, abogado del Observatorio Constituyente del Instituto Igualdad y FES Chile, para conversar hoy Hola. día, como es habitual. Flavio, un abrazo para ti, espero que estés muy pero muy bien, acerca de lo que está ocurriendo en la convención, esta discusión, por Ah, supuesto, la cortina, la sí, me la estaba cortina. saltando, Ah, ¿de veras? sí, toda la razón. Genial. Voy a Genial la presentarlo de Es nuevo, que ¿ya? perdón, yo quiero desafiar a nuestra comunidad que nos está escuchando en este momento porque esta es una cortina muy buena, pero falta una cosa. ¿Cuál? Falta el ¿Qué? canto. Yo pensé que iban a Yo- poner así como... Sí, falta alguien, la Ali que alguien- canta puede, pero yo voy a hacer No, la pero alguien presentación. con las letras así... Vamos de nuevo, ¿eh? Un rap de Flavio Casá. El Observatorio Constituyente con Flavio Quesada llega a ustedes, gentileza de Calzarte. Muy bien. Gentileza Ahí de está. Farmacia Paula Salud. Muy bien, eso. Gentileza de Oftalmóvil. Eso. Oye, qué grande el músico que nos regaló esto, ¿eh? Tremenda cortina. Debes sentirte honrado, Flavio. Porque Estoy feliz. nadie tiene cortina acá, solo tú. Bueno, me siento privilegiado. Muy bien, y con buena música aparte. Así es. Muy bien, muy bien. Oye, ya que entramos en materia, 11:25 ya, entremos en la discusión de los sistemas políticos, ya que es un tema relevante, y ya se ha debatido con mayor o menor profundidad si Chile debe ser o tener una estructura legislativa bicameral o unicameral, la desaparición del Senado, un régimen presidencialista o no, mucho tema sobre debate, también polarizado por lo que está ocurriendo, pero hay discusiones de fondo que hay que tener. Entonces nos gustaría que tú nos ilustraras en qué punto de la discusión se están planteando cosas hoy en la Convención Sobre Constituyente. todo porque tenemos propuestas concretas, Sí, claro, finalmente, de los distintos grupos políticos dentro de la convención y ayuda a comparar para entender sus diferentes posiciones frente a esos temas de fondo que estás hablando, Rodrigo. Entonces, Flavio, ilumínenos. Bueno, claro, tal como dice Hassan, se han presentado distintas propuestas de sistema político en la Comisión de Sistema Político. Y antes quizás de comenzar a hablar de las diferencias, me gustaría partir por las coincidencias. Yo creo que hay coincidencias importantes. La primera, hay un juicio, yo diría, transversal desde la derecha hasta los sectores más de izquierda de la convención en que el actual sistema político debe ser cambiado de forma importante. Y eso es algo que es compartido. Todas las propuestas, desde la UDI, desde los sectores más duros de la derecha, hasta los sectores más de izquierda de la convención, proponen cambios importantes al sistema político. Eso es lo primero. Es decir, podemos decir en Chile hay un consenso de que es necesario cambiar nuestro sistema político. Lo segundo, que en esos cambios, y esto es bien interesante a propósito de algo que hemos conversado varias veces, y es que el principio paritario va a ser un principio importante en nuestro sistema político. Y en esto también hay coincidencia. En prácticamente todas las propuestas, si es que no me equivoco, hay la idea de tener un ejecutivo bicéfalo, es decir, de dos cabezas o de dos referentes políticos importantes, un presidente, un vicepresidenta o presidente y vicepresidente, que tendría una conformación paritaria. Y eso lo vemos en la propuesta de la UDI, lo vemos en la propuesta de Colectivo Socialista, va también en la misma línea que han presentado movimientos sociales. Eso lo diría por un lado. Y por otro, que también esto no es tan transversal, pero sí tiene un consenso importante de sectores de la derecha y hasta los sectores de izquierda, que hay un juicio, podríamos decir, crítico del rol del Senado y que en consecuencia se proponen cambios importantes a esta institución. Por algunos que proponen eliminarlo y por otros que proponen convertirlo en una cámara territorial. ¿Qué quiere decir esto? Que represente a las distintas regiones y que tenga un poder menor en la conformación de la ley en comparación al poder que tiene hoy. Y bueno, eso lo podemos luego ir conversando respecto a las distintas propuestas. Pero me parecía valioso partir por las coincidencias, porque eso significa que nuestro... Y eso va a pasar.
Que sí, o sea, Vale. y parece muy valioso porque todos sabemos que hubo sectores de la derecha importantes que estaban por el rechazo. Y hoy en día esos mismos sectores están proponiendo cambio importante al sistema político, lo cual nos permite decir de que ellos también son parte de una crítica a que el actual sistema político, que es lo que establece en definitiva una constitución, no da respuesta a las necesidades del país de hoy. Y eso ya es algo asentado por todos. Muy bien. Muy Muy bien. bien. Oye, hay una propuesta que me gustaría compartir, a ver si dice el presidencialismo de colaboración, que viene del colectivo del apruebo. En concreto, los convencionales proponen que se mantenga el periodo de mandato de 4 años, pero que sea reelegible por una sola vez y que existan atribuciones diferenciadas entre el presidente y el ministro de gobierno, que sería esta nueva figura que pretenden crear. Sí, miren. El colectivo de Chile, la prueba es la exconcertación, ¿cierto? Porque el colectivo Sí, socialista se separó, por lo que quedó PPD y DC y ese grupo es el colectivo socialista. Perdón, el Claro, otro es colectivo de el apruebo. presidencialismo equilibrado, que lo propone la derecha, el presidencialismo reformado, que es del colectivo socialista, el Frente Amplio y el Partido Comunista tomaron caminos distintos también. El FA apunta a un presidencialismo de coalición, mientras que el PC impulsa una propuesta de presidencialismo atenuado. ¿Cuáles serían las diferencias entre estos sistemas, Flavio? a ver, bueno, de partida la nomenclatura, porque en el fondo quizás no hay tantas diferencias, pero ojo, y me parece valioso ahí la coincidencia de sectores, como vemos, de la derecha, incluso y del Partido Comunista, el colectivo socialista también, en mantener el presidencialismo. Ahora, se le hacen cambios importantes, no sé, ya no vamos a estar hablando del mismo presidencialismo latinoamericano. En los estudios comparados se habla siempre que en Latinoamérica nosotros tenemos unos sistemas políticos bien particulares, en los cuales la figura presidencial concentra mucho poder. Hoy en día el presidente de la República es jefe de Estado, es decir, lleva adelante las relaciones internacionales con los otros estados, firma los tratados internacionales, nos representa como jefe de Estado. Es jefe de gobierno, es decir, impulsa las políticas, y también es jefe supremo de la administración, es decir, es el supremo jerarca de la administración pública en Chile. Tiene esos tres poderes. Y en las propuestas que se están planteando, principalmente lo que está en juego es cómo vamos atenuando esto. Si, por ejemplo, en la propuesta de la derecha se plantea aminorar su función de gobierno, que lo comparta, las dos propuestas de la derecha, que lo comparta con un jefe de gobierno, con un ministro de gobierno, como especie de primer ministro que existe en otros países, lo cual permitiría que si el presidente es de un sector político, el jefe de gobierno, siendo de otro sector político, amplíe la base política de apoyo al gobierno. En la misma línea va la propuesta del colectivo socialista y también del Partido Comunista en minoría. Una propuesta que quizás se discutirá en otra comisión, pero en separar la función administrativa, autonomizarla en un servicio civil, lo conversamos la otra vez en una de las iniciativas populares, un servicio civil autónomo, independiente, profesional, porque es una locura, lo podemos conversar otro día, pero es una locura, o sea, que cada vez que cambia un gobierno, cambien tantos funcionarios, eso no tiene sentido. O sea, necesitamos una administración pública que de verdad sea profesional. Obviamente todos los funcionarios tienen una opinión política, todos los seres, digamos, es un derecho humano tener derecho a nuestra opinión, pero no puede depender esto si es que van a seguir o no en el gobierno. Hay una precariedad que es importante superar. Bueno, eso digamos lo que está en juego, cómo se le van aminorando esas tres funciones que hoy en día están concentradas, cómo las vamos separando, por un lado en un servicio civil, por otro lado en un jefe de gobierno o vicepresidente o vicepresidenta, que son las dos figuras que están principalmente en discusión hoy. Ya, pero Me parece súper... ¿Y la figura del vicepresidente o la vicepresidenta? Eso es distinto del primer ministro, ¿cierto? Que sale en la propuesta del PC. Pero, claro, pero ahí también yo creo que con una posición más moderada del presidente, es darle atribuciones que permitan equilibrar un poco el poder. Pero en este caso seríamos homologando esa cuestión de vicepresidente a un primer ministro. Pero también hay figuras donde el vicepresidente podría ser incluso hasta de la oposición y tener ahí un equilibrio de poder también, ¿por cierto? Obligarlo a formar alianza.
el vicepresidente, entiendo, se estaría escogiendo paralelamente con el presidente. Haría algo así Claro. como lo que vimos en la última elección, donde Boric hizo campaña con Isquia paralelamente, algo así, como que votaremos por uno y por otro a la vez. En la propuesta de escaños reservados se asignan ciertas funciones políticas relevantes al vicepresidente, como representarlo a nivel internacional, o sea, que comparta algunas funciones del presidente como jefe de Estado, y en la propuesta del colectivo socialista, que tenga un rol de diálogo o relevante en el Congreso, y que es también algo que han propuesto desde el Partido Comunista. Pero a ver, yo creo que más allá de las diferencias, insisto, me parece importante fijarnos en las coincidencias en el sentido de cómo se van a distribuir esas funciones, esas tareas, esos roles. Hay bastante coincidencia, o sea, más allá de lo que se determine en definitiva las funciones específicas, lo común es que es necesario dividirlo, y una de las figuras, vicepresidente, jefe de gobierno. ¿Tú coincides en eso, Flavio? ¿Es necesario dividirlo y por qué? Sí, yo tiendo a pensar que sí, porque nosotros tenemos una gran paradoja en nuestro sistema político, y acontece en general en Latinoamérica, pero en Chile en particular. Tenemos en el papel un presidente de la República que tiene mucho poder. Si uno lee la Constitución, hay una anécdota, de hecho, de un teórico del derecho bien conocido, que cuando leyó la Constitución chilena del 25 dijo: aquí lo que hacen los chilenos, algo así fue, lo que hacen es coger un rey cada tantos años. Claro. Que en el papel tiene mucho poder, pero en la práctica no es tan así, porque hemos tenido en los últimos años que si el presidente de la República no tiene mayoría en el Congreso, le cuesta mucho impulsar las políticas, y entonces eso genera que votamos por alguien para que conforme gobierno, nos proponen ciertas cosas, o sea, las reformas estructurales que propuso Michelle Bachelet, que tuvo tantos problemas para implementarlo, problemas dentro de su propia coalición incluso, la escogemos, esas son las promesas que nos hacen, y después cuando llegan al gobierno tienen muchos problemas para implementarlo, derechamente algunas de ellas no las pueden implementar. Entonces eso genera también una desacreditación del sistema político, porque la ciudadanía pide algo y el sistema político no es capaz de darlo. Entonces, de que es necesario hacer cambios al sistema político, estoy completamente de acuerdo. Es necesario avanzar hacia cambiar nuestro hiperpresidencialismo, y estas figuras están generando consenso. A mí lo que me parece central en esta discusión es que haya, ojalá, acuerdos lo más transversales posible. ¿Sabes por qué? Porque claro, hoy en día ganó, y estamos todos muy contentos, una alternativa ya que nos gusta, el Boric y las propuestas de reformas que él plantea. Pero el día de mañana podrá ganar la derecha, el día de mañana podrá ganar una nueva coalición que surja. Entonces, los que hoy en día van a ser oposición, quizás los próximos años van a ser gobierno, y es necesario que todos tengamos claridad y acuerdo sobre las reglas del juego, en definitiva. Por eso me parece valioso que hayan esos consensos. Entonces, si ahí se comparte esa necesidad, a mí me parece que está bien, que va en una buena dirección. Sí, un par de cosas, Flavio. Ha sido un debate interesante acerca de cómo caracterizar el sistema político chileno en este momento, ¿no? Se ocupa la etiqueta hiperpresidencialismo, y entonces llegan otra persona y dicen: pero un momento, el presidente o la presidenta ha tenido muchos problemas con llevar a cabo su agenda legislativa. Tienes toda la razón, que eso ha sido la realidad de estos años. El punto es que el hiperpresidencialismo de Chile es algo real si uno compara con otros países, sobre todo porque el Congreso carece de atribuciones básicas que tienen otros congresos, ¿no? Cuando hablamos del presidencialismo clásico, como en Estados Unidos, el Congreso tiene iniciativa exclusiva por temas financieros, de gasto, y eso no ocurre en Chile. Entonces, lo que tenemos es una situación donde el presidente puede estar bloqueado, pero no existe la contraparte. Por eso se habla del hiperpresidencialismo. El presidente es el único que está con posibilidad de tener una agenda de gobierno. El hecho que no lo pueda llevar a cabo es otra cosa. Claro. Pero el punto es que no existe en ese sentido contraparte. Entonces hay un consenso que eso se tiene que cambiar y tiene que existir contraparte. El problema está en que muchas veces esas contrapartes genera un choque de poderes, ¿no? Un gridlock, como dice la ciencia política norteamericana. La cohabitación del semipresidencialismo, lo que mencionó Rodrigo,
Rodrigo, que es una situación donde el presidente es de un partido y el primer ministro es de otro partido, ha generado un desastre. O sea, hay un consenso que no funciona bien ese choque entre poderes. El ejemplo extremo no es Francia, que ha tenido harto problemas en ese sentido, sino en Perú, donde el semipresidencialismo ha generado un sistema político completamente incapaz de hacer cambios. Entonces es muy peligroso el semipresidencialismo, encuentro yo. Si al final lo que queremos hacer es generar un sistema donde los gobiernos pueden llevar a cabo sus proyectos, pero al mismo tiempo tienen retroalimentación, porque no queremos una situación donde el presidente gana y puede hacer lo que le da lo que quiere, lo que le da la gana, porque en esa situación tenemos Piñera violando los derechos humanos. Entonces hay otras formas de generar sistemas de retroalimentación o límites al poder presidencial sin separar de esa manera, por ejemplo, la democracia directa, el referéndum revocatorio. Y también eso es crucial, yo creo, sistemas que son más parlamentarios, donde los presidentes están obligados a tener tener su base en el Congreso. Ahora, el sistema parlamentario, que fue una propuesta inicial de Frente Amplio, se quedó fuera por los demás colectivos políticos que al final mantenían esa tradición latinoamericana presidencialista. Pero todos están hablando entonces de algún tipo de atenuación del poder presidente, donde la figura de primer ministro llega a cambiar en algo ese sistema. Pero la pregunta clave entonces, ¿cuánto poder tendría esa figura primer ministro en las distintas propuestas? ¿Y cómo se elige para evitar este problema de choque de poderes? Mire, las propuestas que se han presentado hasta ahora, una idea que existe es cambiar la fecha de elecciones, poner las elecciones del Congreso, de la Cámara de Diputados, posterior a la elección presidencial. Esto, bueno, es un cambio que también acontece en el contexto de Francia. Sé que Francia es un caso paradigmático, usualmente que se enseña en los manuales de semipresidencialismo, pero en realidad hoy en día es derechamente un presidencialismo. De hecho, todas las reformas que han tenido en los últimos años han tendido a fortalecer el rol de presidente de la República, y las hipótesis de lo que antes mencionaba Rodrigo de la cohabitación, eso ya prácticamente no existe, porque a consecuencia de esas reformas siempre coincide la mayoría de la Asamblea con del presidente de la República. Pero bueno, para hacer eso se propone poner las elecciones después de la elección presidencial, y que en el caso de que haya una segunda vuelta coincida con la segunda vuelta. Entonces, quien obtenga la mayoría para ser gobierno, para ganar la elección presidencial, coincidiría o tendería a coincidir con las mayorías del Congreso, lo cual luego se reforzaría en algunas propuestas, como en la del colectivo socialista y en la de aquellos que proponen una figura de una especie de primer ministro, en que quien va a ser el jefe de gobierno, o sea, como una especie de el jefe de todos los ministros, sea alguien que cuente con el apoyo de la Cámara. Entonces, será alguien que llevará, digamos, un apoyo político importante de la Cámara y que, en consecuencia, tendrá los vínculos, los puentes para poder hacer las negociaciones políticas necesarias para los proyectos de ley dentro del gobierno. Ampliaría su base de apoyo. Pero debo reconocer, Hassan, a propósito de tu pregunta, que yo vivo constantemente con una contradicción en este tema. Porque coincidiendo contigo que el gran desafío es construir un sistema político eficaz, que dé respuesta a lo que la ciudadanía exige, claro, y eso requiere que los gobiernos tengan mayoría en el Congreso para impulsar transformaciones o cambios a la sociedad chilena. Un buen sistema para ello es uno parlamentario, porque nos aseguramos de esa manera de que el gobierno sea siempre quien tiene la mayoría en el Congreso. Hay un peso de la tradición, etcétera. Por un lado, y me parece muy convincente ese argumento, pero por otro lado también, y esta es mi contradicción, me parece que en Chile, dado que es una sociedad que también requiere muchos cambios, y en una sociedad que también tiene una élite muy pequeña, y con las características que nosotros conocemos de la élite santiaguina, muy centrada también en Santiago, históricamente ha sido así, el poder no necesariamente se concentra en la institucionalidad. Entonces,
una especie, podríamos decir, de contrapeso al orden material del poder en Chile, puede ser contar con un gobierno o un ejecutivo relativamente poderoso en sus atribuciones. Y ese ha sido uno de los argumentos que se ha dado para defender, digamos, desde la izquierda el presidencialismo. Es decir, el presidencialismo ha mostrado ser un camino que puede impulsar transformaciones. Y esa es la contradicción con la que vivo. Ahora, claro, y coincido contigo también los riesgos del semipresidencialismo, al menos de importarlo, porque la experiencia peruana en este sentido es bien decidora. Ellos han tenido muchos problemas para gobierno equilibrado, la figura del primer ministro no ha servido para que el gobierno cuente con mayoría en el Congreso. Pero bueno, Chile no es Perú, Chile no es Francia, Chile es Chile y no vamos a dejar de ser Chile. Entonces creo que hay que pensarlo en términos de nuestra historia, nuestra tradición, nuestros problemas. Y en ese sentido creo que al menos se está configurando, más allá de las diferencias de matices, si tú quieres, una base común ya de un sistema político más o menos consensuado, como lo decíamos al comienzo. Toda la razón. Toda la razón. Bueno, ¿hablamos de los plazos ya o no? Lo que va a pasar también en términos de lo que viene es muy importante. Entendemos también de que hoy día finaliza el plazo para la presentación de iniciativa ciudadana y el 21 el plazo para que todos podamos apoyarlo, Flavio, ¿no? Ya para ir cerrando esto. No, no el 21, el 31. El 31, perdón, sí. Sí, bueno, ya se vence el plazo para presentar iniciativas populares, para que la ciudadanía pueda presentar, así que quienes quieran hacerlo tienen que ya apurarse con eso. Y a fin de mes vence el plazo para que podamos apoyar iniciativas. Es importante recordar lo siguiente, podemos presentar hasta 7 iniciativas cada persona natural, todo mayor de 16 años que esté en Chile puede hacerlo, y podemos apoyar hasta 7. Ya dimos la semana pasada 7 iniciativas interesantes. Lamentablemente no hay muchas que cuenten con los 15.000 apoyos, porque los 15.000 apoyos permiten que sean deliberadas y votadas en la convención. Así que les invito a todas, a todos, a que difundan sus iniciativas, las que más les gusten y las compartan, para que así puedan tener mayores apoyo, porque ya va quedando poco plazo para las iniciativas populares, sin perjuicio de que ya hay varias que han logrado las 15.000 firmas, y eso me parece bien valioso para nuestro proceso. Y bueno, y si no logran tampoco la iniciativa, la propuesta queda. Igual un convencional puede acogerla, un grupo de convencionales acogerla, porque se necesita cierto número de 8 convencionales a lo menos que la apoyen, y presentarla al interior de la convención y debatirse igual. Así que en ningún caso presentar iniciativas populares que no cuente con todo el apoyo es tarea perdida. Al final del día nos hacemos parte del proceso y digamos, nos apropiamos de él, la ciudadanía se apropia de él, como lo hemos conversado tantas veces. Flavio Quesada en el Observatorio Constituyente de este día, jueves 20 de enero. ¿Cómo ha pasado el mes, Flavio? Oye, sí, se nos viene. Claro, tremendo. Perdona, hay varios comentarios que me gustaría leer. Dice alguien, por ejemplo, ¿cómo que los chilenos extranjeros no podemos apoyar? Sí pueden. Cualquier persona que tenga root chileno y clave única pueden apoyar las iniciativas populares de Norma, por si acaso. Los comentarios, Camila Campos dice en el Facebook, saludos desde Coyhaique. Ojalá el nuevo gobierno por fin considere las regiones, que no sean solamente cuando se trata de saquearlas o para las elecciones. Camila, entonces entra tú a ver cuáles son las iniciativas populares de Norma que tienen que ver con descentralización. Por ejemplo, para nosotros, por ejemplo, la que estamos apoyando desde este colectivo de alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas que formamos, tiene mucho que ver con la descentralización. Te voy a dar el número, dame un segundo. Mira, aprovecho de mostrar algo, que saben, ni siquiera es necesario clave única, porque tú pones tu root, claro. Hay un número en el carnet. Sí. Este número es el número de documentos. Con estos 2 números tú puedes apoyar iniciativas. Con la Exacto, clave... y ahí tú puedes buscar temáticamente, digamos. ¿Descentralización dónde debería estar? ¿En qué comisión, Flavio? En la 2. En la comisión 2. ¿Ves tú? Entonces vas a la comisión 2 y buscas las iniciativas que están ahí. La que yo te estoy diciendo
Está en la 1 y la 3, si no me equivoco, que es aprobar la iniciativa 46.898 de gobiernos locales y democracia plurinacional. Esa es exactamente la que nosotros estamos promoviendo con este grupo de alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas. Amelia A. dice, porfa, difundiendo en redes sociales y firmando por la iniciativa 47.446 para garantizar el derecho a educación musical y artística en la nueva Constitución. Giselle Morales, ¿dónde está la tuya? Que tú la estabas mandando recién también para leer aquí, aprovechar de leer algunas de las que nos están mandando. MC Enríquez dice iniciativa 13.362. Reconocimiento constitucional de los derechos de las personas en situación de discapacidad. 11.402, la que tiene que ver con la niñez, y así hay varias que están aquí en nuestro chat, poniendo como ejemplos de iniciativas populares de norma, que aquí está. Ale menciona la que propuso Juan Jacobo Tancara, número 53.442, en la Comisión 4, Derechos Fundamentales sobre Universidades Populares y Ciudadanas apoyadas por el Estado. Ahí está alguna de nuestras personas que nos ven todos los días y que también hicieron sus propias iniciativas populares de norma, porque esto es realmente participación. Esto es democracia de forma participativa. Flavio Quesada, siempre un agrado escucharlo y conversar. El agrado es mío, un abrazo y nos vemos la próxima semana. Chao, Eso, Flavio. hasta la próxima semana con el Observatorio Constituyente, porque la Convención Constitucional se defiende con información real y fidedigna. Un abrazo. Claro que sí.